Colegas, buenas noches a cada uno de ustedes, cordiales saludos, bienvenidos y bienvenidas a nuestra sala del Centro de Alto Rendimiento Docente. El día de hoy, miércoles 21 de agosto, vamos a continuar con nuestra preparación ya a escasamente a pocos días del examen de nombramiento. Los colegas de primaria rendirán el 1 de septiembre y los colegas de inicial el 30 de agosto. Entonces prácticamente estamos a puertas esta noche. Como ya tienen conocimiento ustedes, vamos a trabajar su prueba de habilidades generales, específicamente comprensión lectora. Una subprueba muy importante que nos va a otorgar los puntos valiosos y quizá decisivos para poder lograr el ansiado nombramiento. En sala ya contamos con la presencia de nuestro capacitador, el profesor Marco Morales, para quien vamos a pedirles a cada uno de ustedes, estimados colegas, que lo recibamos con fuertes palmas virtuales. Voy a ceder el espacio al profesor Marcos sin antes desearles a cada uno de ustedes que disfruten mucho de estas 2 horas de trabajo y sobre todo que salgan bien fortalecidos. Profesor Marco, ahora sí voy a dejar el espacio para que usted pueda dar inicio a nuestra programación de esta noche. Adelante, por favor. Muy bien, maestro, muy buenas noches. También el saludo correspondiente a los maestros quienes nos acompañan esta noche para desarrollar el taller relacionado a comprensión de lectura. Bien, el día de hoy vamos a resolver los textos que han venido en los concursos, ya en los concursos. Vamos a desarrollar. Bueno, se tiene varios exámenes, pero el de habilidades generales publicados, probablemente hay más, ¿no? Pero bueno, yo he encontrado el concurso del 2022, carrera de ingreso a la carrera pública magisterial 2022, ¿ya? Y el otro es el concurso público de ingreso a la carrera pública magisterial en instituciones educativas públicas de educación básica, EBR 2019. Bien, entonces vamos a desarrollar estos dos textos y para la siguiente vamos a desarrollar también el resto, pero ya del concurso, ya del concurso. Bien, por lo tanto vamos a empezar con el primer grupo de textos desarrollados en el 2022. ¿Ya? Bien. A ver, vamos. Bueno, nosotros para leer el texto ya estamos preparados. Al leer el texto estamos ya preparados para analizar unidad informativa por unidad informativa que corresponde a la lectura analítica. Estamos preparados ya para leer en base a la característica o naturaleza de los tipos de textos, ¿no? Si es un texto argumentativo, ya sabemos que tenemos que leer teniendo en cuenta la postura del autor respecto a un tema controversial y entonces tenemos que realizar una lectura centrada en la posición que va a manifestar el autor. Si es un texto expositivo, las informaciones que nos presenta son datos, informaciones objetivas, y lo que vamos a buscar es informarnos. No es ya una postura o un punto de vista. Si es un texto, ¿qué más? Expositivo, argumentativo. Si es un texto narrativo, hay personajes, hay un determinado escenario, hay acciones que se van dando ya en un determinado tiempo, de una determinada secuencia, y entonces es un texto narrativo. El texto narrativo se caracteriza principalmente porque tiene personajes, tiene escenarios donde acontecen los hechos y tiene acciones donde ocurren los hechos. Luego viene el texto instructivo. Por ejemplo, una norma, una ley es un texto instructivo. ¿Qué más? Un manual de indicación para instalar un determinado artefacto electrodoméstico, por ejemplo, es un texto instructivo. Una poesía, un discurso es un texto retórico cuyo propósito es conmover al receptor.
Entonces, utiliza la retórica, o sea, el buen decir ya a través de la palabra para convencer, persuadir y conmover. Por lo tanto, estamos ante un texto retórico. Bien, también vemos allí al texto predictivo, cuando anuncia lo que va a ocurrir en el futuro. Podría ser, por ejemplo, un análisis político, ¿no? Respecto a lo que vendrá. Entonces, es un texto predictivo. Y los textos predictivos comúnmente son, por ejemplo, los horóscopos, por ejemplo, la lectura que se hace respecto a una situación meteorológica, climatológica, y entonces es un texto predictivo. Bien, ¿qué más? También los textos dialógicos, ¿no? Cuando hay diálogos, una entrevista, viene a ser un texto dialógico o de conversación, ¿no? ¿Ya? Bien. También hemos aprendido los formatos, el formato continuo, discontinuo, mixto y el formato dialéctico. Continuo es cuando el texto es exclusivamente palabras. Como ustedes notarán, por ejemplo, el 2022, el texto ha sido continuo, ¿no? Continuo. Está el discontinuo, donde hay gráficos, esquemas, tablas, ¿no? Infografías. El texto mixto, cuando se fusiona el continuo y el discontinuo. Y está también el texto dialógico. El texto dialógico viene a ser ya dos textos argumentativos respecto a un mismo tema, controversial obviamente, donde cada autor manifiesta su punto de vista respecto a un tema polémico o respecto a un tema controversial, ¿no? Bien, eso entonces respecto a un texto dialógico. Bien, luego también sabemos los tipos de pregunta. Ya, eso hay que tener bien en claro. Cuando nos dice cuál es la idea medular del texto, estamos ante la idea principal. Es una pregunta de jerarquía textual. Cuando nos habla respecto a cuál es el tema central, estamos ante una pregunta de jerarquía textual. ¿Por qué? Porque son ideas básicas, fundamentales, relevantes de un texto, que cumplen pues un papel relevante, un valor relevante, ¿no? Preponderante, jerárquicamente hablando. Por eso son preguntas de jerarquía textual. ¿Ya? Ahora, el resumen es una pregunta de jerarquía textual. ¿Cuál es el resumen del texto? ¿Cuál es la síntesis del texto? Es una pregunta de jerarquía textual porque al resumir se resume solo las ideas principales de los párrafos. Por lo tanto, es para buscar las ideas principales. Jerárquicamente hablando, corresponde a las ideas relevantes. Por lo tanto, es una pregunta de jerarquía textual. Cuando nos pregunta respecto a qué significa la palabra en el texto o qué significa la frase o la locución en el texto, es una pregunta de traducción. Es una pregunta de traducción. Cuando estamos ante una pregunta a que si es falso o si es verdadero, ¿ya? Si es falso o si es verdadero, corresponde al texto, perdón, a la pregunta de compatibilidad e incompatibilidad. ¿Ya? Corresponde a la pregunta de compatibilidad e incompatibilidad. Bien, cuando la pregunta está relacionada, ya cuando la pregunta está relacionada a que si eh, hay que inferir o hay que concluir o hay que colegir, entonces es una pregunta donde nosotros identificamos la conclusión o en todo caso tenemos que deducir, porque detrás de una información que está en el texto hay informaciones ocultas o sobreentendidas. Corresponde, por lo tanto, a lo que viene a ser el examen de admisión, ¿no? Perdón, el examen de admisión. Corresponde a las preguntas de inferencia. Lo que pasa es que estoy yendo al chat, veo que hay un enlace, la profesora Gina, ¿no? Nos ha compartido, ingrese a este perdón, a esta cuenta, perdón. Están todos los exámenes. Ah, qué interesante. Maestra, ya voy a copiar, ¿ya? Cosa que trabajamos. Y también veo que me parece que el maestro ha compartido o va a compartir, ¿no? Ya, bien. Entonces, eso. Voy a, voy a ir a lo siguiente. Quería yo
desarrollar con ustedes algo, por ejemplo, ¿no? Ya, tendría que ser nuevo, su material. Estaba trabajando. Y ahí está. Bien, hay algo que quiero compartir con ustedes. Bien, acá voy a guardar lo que la maestra está compartiendo. Bien. Entonces, vean ustedes, voy a generar un texto. Ya, a ver, a manera de práctica, para lo que viene a ser inferencia, pero en un grado así básico, ya para que ustedes entiendan, ¿sí? Ya, vamos a poner, por ejemplo, creamos un texto, ¿ya? Digo yo, a ver, un nombre, Ana. A ver, Ana viaja todos los días. Ana viaja todos los días a Barranca. Sí, viaja todos los días a Barranca. Ya, todos los días a Barranca. Bien. Ella nació en este lugar en el año 1980. Bien. Por la tarde, regresa muy contenta y con una fruición, fruición evidente en el rostro, en el rostro, ¿ya? En el rostro, pues la lección impartida, pues la lección impartida fue asimilada, fue asimilada por sus pupilos, fue asimilada por sus pupilos, ¿ya? Bien, esto es un texto. Vamos a utilizar, mm, ya, esto de acá. Ya, Ana viaja todos los días a Barranca. Ella nació en, ella nació el año 1980. Por la tarde regresa muy contenta y con una fruición evidente en el rostro, pues la lección impartida fue asimilada por sus pupilos. Bien, Ana viaja todos los días a Barranca desde Huacho. Listo, desde Huacho. Y si nosotros quisiéramos trabajar, por ejemplo, miren ustedes, si nosotros quisiéramos, muchas veces nuestros estudiantes no desarrollan el lado literal. Por eso siempre es necesario que el estudiante empiece desarrollando el lado literal, ¿no? Bien, ¿qué pasaría si mi pregunta fuera, por ejemplo, lo siguiente? A ver, vamos a escribir acá. A ver, vamos a poner acá uno. Uno. Una idea, una idea es incompatible. Una idea es incompatible. Eh, bueno, o también falsa, ¿no? Una idea es incompatible o falsa. Bien, pues vamos a empezar acá y vamos a poner acá A. A ver, A mayúscula, una idea incompatible. Como profesor tengo que también estar preparado, preparada de elaborar mis preguntas. Ahora que ya hemos desarrollado los tipos de pregunta, entonces yo debo estar preparado también para elaborar preguntas, ¿sí? Por ejemplo, el tipo de pregunta que estamos proponiendo es una pregunta de compatibilidad e incompatibilidad. Bien, vamos entonces. Ana viaja todos los días a Barranca desde Huacho. Ella nació en este lugar
el año 1980. Cuando dice ella nació en este lugar, ya se supone que este se refiere a Huacho. Pero ¿qué pasaría si yo pongo ella nació en aquel lugar? En aquel lugar. La palabra aquel ya se refiere a, la palabra aquel ya no tendría que referirse a Huacho, sino a Barranca, ya a Barranca. Ese demostrativo es bien potente. Ahora, si yo digo, ella nació en este lugar, este ya no sería Barranca, ya este ya no sería Barranca, entonces este ya sería Huacho, ya Huacho. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que el demostrativo este hace referencia al sustantivo directo, inmediato. Y el demostrativo aquel hace referencia a un sustantivo alejado, ya alejado. Entonces, si yo utilizo este, hace referencia a Huacho. Y si yo digo aquel, hace referencia a Barranca. Eso hay que tener en cuenta. Bien, cuando, a ver, vamos a trabajar acá full literales, ¿ya? Bien, Ana viaja todos los días a Barranca desde Huacho. Ya, entonces la alternativa, incompatible. Bien, quiere decir que dos son compatibles y una es incompatible. ¿Ya? Tipo la cantidad de alternativas en el examen de nombramiento. Entonces, o de nombramiento. Entonces digo yo, Ana, Ana eh, nació, Ana nació en 1980. Bien, entonces veo acá que la B, ya sé que la B es compatible, literal. Ana nació en el año 1980. ¿Sí? Es literal. Ahí está. Ana nació en 1980. Nació en 1980. ¿Ya? Bien. Siguiente idea. Es compatible, ¿ah? Porque una de ellas va a ser incompatible. Bien. Ahora, si pongo yo una incompatible, Ana, a ver, es incompatible para ya no estar poniendo Ana, pongo acá entonces, una idea es incompatible respecto a Ana. Entonces, ahora sí, ¿qué sucede? Primera letra minúscula, porque dos puntos, nació en 1980, verdadero, ¿ya? ¿Dónde más? Ella nació en este lugar. Entonces, pongo yo acá, nació en Huacho, perdón, nació en Barranca. Nació en Barranca, ¿ya? ¿Listo? Bien. Ahora, la B sería la respuesta, ¿verdad? Porque cuando dice este se refiere a Huacho. Ana viajó, ella nació en este lugar, entonces Barranca sería la incorrecta. Ana no nació en Huacho, sino nació en Barranca. El demostrativo este se refiere a Huacho y no a Barranca. Entonces, si yo digo nació en Barranca, quiere decir que es incompatible. Justo eso es lo que me piden a mí, la idea incompatible. Bien, pasamos ahora a la C. A ver, a la C, ponemos acá minúscula. Bien, ponemos acá minúscula. Ana viaja todos los días a Barranca. Ya, viaja, viaja, mm, viaja a veces a Barranca. Viaja a veces a Barranca. Bien. Si es así, tendría que colocar acá Huacho para que la C, la B sea respuesta correcta, es compatible. Nació en Huacho, sí es cierto. Pero ¿qué pasa si pongo viaja a veces a Barranca? Ya está yendo en contra de esta palabra, ¿sí? Entonces, viaja todos los días a Barranca. Ahora, literalmente no dice a veces, dice todos los días. Entonces, la C es una información contradictoria. Es incompatible por contradicción. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si pongo yo acá Barranca? La palabra Barranca. Barranca no es incompatible por contradicción, sino
La B es incompatible por falsedad. O sea, es falso que haya nacido en Barranca. Entonces la B en ese caso sería falso. Y la C, Ana viaja a veces a Barranca, sería contradictorio. ¿Por qué? Porque en el texto literalmente dice viaja todos los días y en la alternativa dice a veces. Por lo tanto, la respuesta sería la B y la C. Pero ¿qué pasa si yo cambio la pregunta, no? Os digo, una idea es compatible respecto a Ana. Una idea es compatible. Compatible literalmente sería la A, ¿verdad? Compatible sería la A. La B sería incompatible y la C sería incompatible. Reitero, la B sería incompatible, la B sería incompatible por falsedad. Sí, nació en Barranca, falso, nació en Huacho. Viaja a veces a Barranca, contradictorio, porque en el texto dice todos los días y en la alternativa dice a veces. Por lo tanto, la B y la C no son respuestas. Lo que me pide a mí es compatible, una idea compatible. ¿Y cuál es la idea compatible? La A, nació en 1980. Nació en 1980. En consecuencia, la respuesta será la alternativa. En consecuencia, la respuesta sería la alternativa A. Y si ustedes desean, ponemos incluso nuestro, nuestra respuestita, ¿no? Ahí está. Esta sería nuestra respuesta, ¿no? ¿Ya? O esto de acá es una circunferencia. Si quieren, el círculo está acá. Ponemos acá la A como respuesta. Ahí está. La A como respuesta, ¿no? Bueno, si es así, lo que se hace también es lo siguiente. Pues lo que se hace acá es así, ¿no? A ver, relleno no, relleno, mm, sin relleno, el contorno de color rojo. Y si queremos un poco más que se note. Entonces ya tenemos nuestra respuesta. Y si tú quieres enseñar, pones ahí. Bien, listo. Eso sería una pregunta ya trabajando con el lado literal. Ya vemos que el número uno viene a ser una pregunta, pero una pregunta de carácter literal. O sea, en realidad no hemos hecho tanta abstracción, no hemos trabajado auscultando las oraciones, buscando información detrás de las informaciones que están allí. Ya, estas informaciones que están en el texto, evidentes, son la información, corresponde a la información literal o textual, evidente, patente, palmaria, ¿no? Entonces se refiere al nivel literal, o sea, son literales, textuales, están en el texto. Y entonces el número uno, como ustedes han notado, en realidad no nos ha generado tanto problema porque hemos tenido que fijarnos bien en lo que está escrito en el texto literalmente. Pero muchas veces nuestros estudiantes ya no se fijan en la palabra todos y a veces, ¿ya? Por eso es necesario que los chicos también se fijen en ese tipo de detalles. Muchas veces nuestros estudiantes, por ejemplo, no trabajan respecto a estas referencias, ¿no? Entonces, eso se aclara. Entonces, esas cosas son muy importantes cuando uno lee, ¿ya? Cuando uno lee. Entonces, Ana viaja todos los días. Nuestro cerebro debe entender que viaja todos los días, nada que a veces. Ella nació en este. Nuestro cerebro debe entender que cuando dice este se refiere a Huacho y no a Barranca. O sea, ya está entendiendo ya el lugar, ¿ya? Por eso es muy importante también enseñar las categorías gramaticales. Ahora vamos al nivel de, al nivel inferencial, al nivel inferencial, ¿ya? Bien. Sí, ¿algo quieren decir? Adelante. Eugenia, ¿no? A ver, ¿cómo hago? Solicitar, bajar. Bueno, creo yo no soy. Maestro, ¿le escuchamos a la maestra Eugenia?
Maestro, le da el pase a la maestra Eugenia, el anfitrión. Maestra Eugenia, si de repente por el chat. No puedes activar tu audio. Sí, pues, no se puede. Si tienes una pregunta, maestra, sería bueno. Sí, que escriba por el, Sí, sí, maestro, por el chat. disculpe, ya me Ujú. autorizó para activar mi audio. Bueno, yo lo que me estoy confundiendo en la idea dice, la pregunta uno, dice, idea es compatible respecto a Ana y con incompatible, dice, ¿no? Incompatible sería entonces, ¿dónde nació? No sé, no puedo diferenciar hasta ahorita, maestro, no sé si podría, no. Ya, ya. A ver, ¿cuándo es compatible? Compatible es cuando se relaciona con el texto. ¿Ya? Hemos cambiado hace rato, ¿no? Para ir jugando, matizando la pregunta. Una idea es compatible, quiere decir que una idea se relaciona con el texto. Es coherente, es verdadero. Compatible es verdadero con el texto. Ya, ahora, ¿cuándo es incompatible? ¿Qué pasa cuando yo le agrego in? Ya, incompatible. Incompatible quiere decir que no se relaciona con el texto. Por ejemplo, acá son incompatibles la B y la C. Cuando dice nació en Barranca, eso es incompatible. ¿Ya? Viaja a veces a Barranca también es incompatible, porque dice que viaja todos los días, ¿verdad? Eso es incompatible. Pero como hay una respuesta compatible, ¿ya? Y como tenemos que marcar solo uno, entonces borro y me quedo con compatible. Entonces, ¿qué es compatible? Compatible quiere decir que está en el texto y que es verdad, que se relaciona con el texto. ¿Se entiende eso ahora? ¿Sí, maestra? ¿Sí? Ahora se entiende, maestra. Yajaira. A ver, sería bueno Yajaira. A ver, Yajaira, adelante. Ya maestra Eugenia, correcto. Tiene varios sinónimos compatibles. Compatible, compatible, congruente, coherente o verdadero. ¿Ya? ¿Hay alguien que está mm, afectando nuestra pizarra? Ya. Sí, adelante, adelante. Hay una maestra que desea hablar. La maestra Yajaira. Ya. Yo puedo entonces. No, no puedo. Soy co-anfitrión, pero ya. Maestra Yajaira, la escuchamos. Buenas noches, profesor. Una Hola, consulta. maestra. Eso es incompatible. ¿Puedo marcar dos respuestas, dos alternativas en el Incompatible. examen? Sí, si en Ah, caso fuera incompatible. si fuera incompatible, no. Te van a dar de todas maneras. Te van a dar, solo es una alternativa correcta. No te dan dos, maestra. Ya solo es una, no sé Solo es una. respuesta. Ok. Sino que acá lo estoy adecuando para explicar nada más. Ya, Siempre ok, es una respuesta nada más. Siempre es una respuesta. ¿Ya? gracias. Bien, correcto. Ahora vamos a la siguiente pregunta. Esto es el nivel literal. Ya hemos trabajado con el nivel literal. Ahora vamos al nivel inferencial. Ojo que la pregunta es básica, ¿ya? El texto, perdón, el caso es básico, ¿ya? Sí. ah, Cualquier pregunta, creo que las preguntas eran suficientes por el chat, ¿ya? Para avanzar. Bien, todos tenemos que. Bueno, entonces, a ver, vamos a la inferencia. Dice, del texto se infiere. Texto se infiere. Uno, podría decirnos también, texto se colige. ¿Entiendes? Es igual. El texto se infiere, el texto se colige. ¿Ya? ¿Estamos bien? Bien. Entonces voy a poner acá infiere para entender mejor. Del texto se infiere. Se deduce. Se deduce. Bien, vamos a borrar entonces acá la alternativa A. ¿Ya? Nuestra respuesta sea la C. ¿Ya? Que nuestra respuesta sea la C. ¿Ya? Bien. Vamos a borrar para que nos
para que nos permita escribir nuestras respuestas, ¿ya? Para que nos permita escribir nuestras respuestas. Bien, 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 bien. E incluso cuando uno lee, debe fijarse bien en los datos literales. Según dicen los autores que hay un 50% de literal y hay un 50% de inferencial cuando uno lee. Bien, Ana viaja todos los días a Barranca, desde Huacho, ¿ya? Desde Huacho. Ella nació en este lugar, el año 1980. Del texto se infiere. A ver, ¿qué podemos inferir? De 1980 al 2024, eh, ¿cuántos años cumplidos ya tiene Ana? A ver, ¿me ayudan por el chat? Restamos 2024 menos 1980. 44 cumplidos. 44 cumplidos, ¿no? Ya. A ver, miren, miren, incluso esto de acá. Ana tiene 34 años de edad. Listo. Ana tendrá, Ana tendrá 44 años de edad. Bien, bien. Tiene 44 años. ¿Hay alguna información? Miren, toda inferencia tiene que estar sujeta a una información literal. Ana tiene 44 años. Me está afirmando que ya tiene 44 años. ¿Y cómo sé si Ana tiene 44 años de edad? ¿Cómo sé si Ana tiene 44 años de edad? Si no hay ningún dato que me dice que acaba de cumplir sus 44 años ayer, hoy día, no, no hay un dato respecto a esto, literal, no hay. Otro, Ana tendrá 44 años de edad. A ver, ¿qué dato me dice que todavía va a cumplir sus 44 años de tal manera que su nacimiento todavía es en, no sé, el 22 de septiembre, perdón, el 22 de agosto, el 23 de agosto para adelante? O sea, no hay ningún dato que me diga, no hay ningún dato que me diga que Ana tendrá 44 años, ¿sí? Entonces, tendrá es futuro, tiene es presente. No hay ningún dato literal que a mí me permita inferir entre la A y la B. Y así nos van a preguntar. Otro. Ana, Ana es docente. Ana es docente. Bien, ¿cuál sería la respuesta entre la A, la B y la C? Bien, ahora, ¿qué palabra clave, qué palabra clave, Lucila, Abigail, qué palabra clave me permite a mí deducir la C? ¿Qué palabra literal clave me permite a mí? Correcto, Gina. Pupilos, estudiantes. Mónica, correcto, ¿no? Pupilos, lección, ¿no? Lección impartida. ¿Estamos? Es docente. Ana es docente. Lección impartida a sus pupilos, correcto. Ana es docente. Entonces, veo que literalmente sí hay datos que me permiten a mí deducir que Ana es docente, porque en el texto no nos dice de manera directa que Ana es docente. Por la tarde regresa muy contenta y con una fruición evidente en el rostro, pues la lección impartida fue asimilada por sus pupilos. Entonces, Ana es docente. La respuesta sería la C. Sería la C. Bien, vamos, otro. Si yo pongo acá, a ver, Ana trabaja en Barranca. Bien, ¿cuál sería la respuesta? Díganme ustedes, ¿cuál sería la respuesta? ¿Sigue también la C? ¿Sí? La C, la C, la C. ¿Sigue la C? Mira, hay una inferencia directa absoluta y hay una inferencia relativa. ¿Ya? Bien, ya. Gladys, Pilar, a ver, vamos. ¿Por qué
no sería la C. Ya cambiaron su respuesta. ¿Por qué no sería la C? Hay explicación, ¿ah? Hay explicación. Lucila, ¿por qué es la C y no la A? Mira, ahí hay explicación. ¿Ah? No puede ser la C, dice Albegunda. Pero ¿por qué? A ver. Mira, uno puede decir que no necesariamente. ¿Qué dice? Ana es docente. Por la tarde regresa muy contenta, ya, no puede y con una fruición evidente en el rostro, pues la lección impartida fue asimilada por sus pupilos. A veces, por todos los días. Ah, mira, por todos los días. Miren, ese por todos los días te genera, por ejemplo, ya una duda. Está, miren, ya hay una duda. Es así comprensión de lectura. Basta una palabra para que genere una situación contraria a lo que uno pensaba. Por todos los días. Mira, hay una respuesta excelente. ¿Ya? Bien. Entonces, eso por todos los días, ¿déjala A o déjala C? Profesor, ¿hay inferencia directa e indirecta? Sí, hay inferencias directas e indirectas. Y hay que marcar las directas. Hay que marcar las directas, ¿sí? Eso sí, hay que tener en cuenta. Vamos, siguiente. Siguiente. Bien, pues en este ejemplo no decía la edad. Mm, ya, Ana tendrá 44 años, también no es la respuesta. Bien, vamos, ¿qué significa la palabra pupilo? La palabra pupilo tiene 3 significados. Mira, pupilo, primer significado es huérfano menor de edad. Huérfano menor de edad, ¿sí? Respecto a su tutor. ¿Ya? Eso es uno, es huérfano menor de edad. Bien, pupilos, huérfanos. Segundo significado, persona que se hospeda en casa particular por precio ajustado, por precio barato. Eso es pupilo. 3. Abertura situada en el centro del iris por la que entra luz en el ojo. Y 4 es prostituta. Acá trabajamos con ¿cuál de los significados? Trabajamos con el primero o segundo significado. Bueno, si es huérfanos, ¿será estudiante? ¿Por qué Ana no podría ser, por ejemplo, alguien que va a un orfanato? ¿Por qué Ana no podría ser, por ejemplo, claro, en este caso tutor? Gina, mira, está buscando una respuesta. Es su tutor. Ya, ¿el tutor viaja todos los días? Sí, ¿no? Porque, mira, muchas veces ellos trabajan casi todos los días, incluso amanecen con los huérfanos, ¿no? Ya, bien, Rosa ya no está entendiendo. Estamos buscando las respuestas absolutas, Rosa. El asunto es que Ana trabaja en Barranca. Esa es nuestra respuesta porque Ana viaja todos los días a Barranca, ella nació en Huacho, quiere decir que va a trabajar porque regresa por la tarde. Ana trabaja en Barranca. Ahora, Ana es docente. ¿Dónde nos dice que es docente? Si pupilos es tutor. Entonces, Ana no es docente. Ana es tutor. Ana es tutora. Ana es la que cuida a los huérfanos. ¿Estamos bien? Entonces, ella va a un orfanato. Ella va a trabajar en un orfanato. Ya hay programas de orfanato ya que trabajan. Ahora, también los orfanatos brindan también preparación, ¿no? ¿Sí? Bueno, al menos notamos. Ya, pero lo que quiero explicarles es que puede haber unas respuestas, unas alternativas exigentes de este tipo, y entonces es ahí donde uno tiene que trabajar duro. En este caso, notamos que la respuesta directa sería la, sería la A. ¿No? Ana trabaja en Barranca y C también es una inferencia, sí, pero es una inferencia es una inferencia relativa. En cambio, la A es una inferencia directa, mucho más poderosa. ¿Eso por qué? Porque en realidad vemos que
entre la C y la A están luchándose por ser la respuesta. Pero ¿qué pasa si yo pongo, por ejemplo, acá? Ana es enfermera. Listo. Ana es Ana es enfermera. Vuelta a quedar. La respuesta sería la A, ¿verdad? La respuesta sería la A. Ana es enfermera. ¿En qué parte del texto hay un indicio para que me permita a mí deducir que Ana es enfermera? ¿Ya? Que Ana es enfermera. Dice Shadi, por el viaje diario y porque pone el rostro contenta como docente. eh, los docentes nos sentimos contentos porque, claro, cercano, ¿no? Por eso te digo, Shadi, es que la C es casi respuesta, pero es respuesta indirecta. Y la A es absoluta. O sea, la A sí me permite a mí decir en concreto si es la respuesta. O sea, puede haber ese tipo de situaciones, pero comúnmente hay como estas de acá. Mire, Ana trabaja en Barranca. ¿Se puede deducir eso? Sí. Ana tendrá 44 años de edad. Tendrá. Por esta palabra ya no es la respuesta. Tendrá. Porque no hay un dato real que me diga que no ha cumplido todavía sus años. Ana es enfermera. Mira, por esta palabra yo no puedo inferir que Ana es enfermera. ¿Estamos bien? Ana es enfermera. Bien. Respecto del texto se infiere lo siguiente. Miren, otra forma. Otra forma. Ana ya regresa por la tarde muy contenta. Voy a sacar, voy a sacar acá. Bien, voy a sacar de acá. Y ahora sí, me tiene que decir usted cuál es la respuesta. Bien, vamos. Ahora sí, dígame, ¿cuál es su respuesta? Claro, sabemos el concepto de pupilo, eso es el asunto. Por eso el que lee tiene que tener un conocimiento conceptual. Por eso es muy importante ser lectores. Es muy importante ser lector. El ser lectores nos brinda a conocer más conceptos, más ideas. Bien, vamos, estamos en el número 2. Estamos en el número 2. El texto se infiere. Ana trabaja en Barranca. ¿Qué puede inferir? Deducir. Ana tendrá 44 años de edad y Ana regresa por la tarde muy contenta. La C dice Eulalia, Eliana dice la C, Talía dice la C, Gladys dice la C, ya, Brenda dice la A, y la mayoría dice la C. Bien, ¿alguien quiere explicarnos? El maestro nos va a ayudar, ya, nos va a ayudar para que active la respuesta. ¿Por qué es la C o no es la C? ¿Por qué es la A y no es la C? ¿Ya? ¿Y por qué sí es la A y no es la C? A ver, ¿alguien quiere intervenir? ¿Alguien quiere ayudarnos con la explicación? Su respuesta, ¿por qué es la C? ¿O por qué es la A? ¿Listo? ¿Alguien? Sería la B, dice Gina. No. Ana tendrá 44 años. Gina, ya hemos nosotros rechazado la BA, porque cuando dice tendrá, no hay un dato exacto que nos digan los meses o los días. ¿Ya? A ver, ¿qué dice Kepashiato? Dice porque regresa muy contenta. ¿Ya? Regresa por la tarde muy contenta, ¿verdad? Por eso se supone que es la C, dice. Bien. Es la A, dice. Miren, hay respuestas, correcto. Dice, es la A porque te pide inferir, correcto, ya está. ¿Quién explicó eso? Vanessa. Listo, ya está. Esa es la respuesta. Amigos, no es la C. ¿Verdad, Vanessa Cruz? No es la C. La respuesta es la A. La C está en el texto, profesor, pero ¿por qué sucede eso, profesor? Si la C está en el texto. ¿Estamos bien? Ana regresa por la tarde, ya, muy contenta, y eso está acá. Por la tarde regresa muy contenta. Entonces, debe ser la respuesta, pues, profesor. Pero no nos está pidiendo una pregunta, no es una pregunta literal, no es como el número 1. No, nos dice infiere. ¿Qué significa infiere? Deduce. Ya, del texto se deduce, se infiere, deduce. Entonces, una deducción no busca un dato literal, no busca una información literal.
Esta de acá es literal, está acá, está acá. Cuando dice infiere y nos ponen algo literal, o sea, está en el texto, parece ser correcta, ¿no? Ya, pero si está en el texto, no, no, no. Una pregunta de inferencia, no, la respuesta no es un dato literal, sino es una deducción. Ana trabaja en Barranca. ¿Dónde nos dice literalmente que Ana trabaja en Barranca? No hay. Esta de acá estamos haciendo una deducción, porque viaja todos los días ya, de Huacho a Barranca, ya, y entonces incluso regresa por la tarde a Huacho. Quiere decir que regresa después de trabajar. Entonces, quiere decir que la A sí es una deducción, porque no está literalmente en el texto. Bien, entonces, si nos dice del texto se infiere, se colige, es una pregunta de inferencia. Y si es una pregunta de inferencia, es una deducción la respuesta, no es literal. ¿Ya? Entonces, esto de acá se va porque es literal. Acá nos está pidiendo una pregunta inferencial. Entonces, la C se va. La B se va, ¿por qué? La B se va porque es falso, porque no hay un dato que nos diga tendrá, o sea, no hay un dato que nos diga el mes, por lo tanto la B no es. Ana trabaja en Barranca, eso sí es una deducción, por lo tanto la respuesta viene a ser la alternativa A. La respuesta viene a ser la alternativa A. Bien, ¿se ha entendido? ¿Se ha entendido? Díganme ustedes si se ha entendido o no. Correcto, Jesús. Melba. Bien, y uno puede sacar textos, si somos profesores de primaria, uno puede sacar textos pequeños, un fragmento pequeño de lo que estamos leyendo, y generamos preguntas literales, porque mira, si literal quiere decir que está en el texto con las mismas palabras, ¿ya? Acá nos está pidiendo inferencia, ¿ya? Es inferencia. Inferencia, Jesús, quiere decir que hay que deducir. La respuesta está en el texto, pero oculta. Entonces, cuando me dice del texto se infiere, tengo que buscar una respuesta que está en el texto, pero de manera oculta. En cambio, literal está en el texto. ¿Ya? Literal está en el texto. ¿Ya? Está en el texto. Bien, entonces, dicho todo ello, he tratado yo de explicarles mediante un texto que hemos generado en estos momentos y las preguntas literales, ¿no? Es una pregunta que está en el texto y una pregunta inferencial. ¿Ya? En comprensión de lectura, hacer una pregunta crítico-valorativa sí es posible. Es cuando ya generas una pregunta donde tú desarrollas ya el nivel del pensamiento crítico. El nivel del pensamiento crítico. ¿Ya? Por ejemplo, una pregunta del nivel de pensamiento crítico es, por ejemplo, ¿crees tú correcto que las personas que van a trabajar regresen aburridos o aburridas? ¿Por qué sucede? ¿Por qué sucede? A ver, ¿por qué sucede ello? Y no como ocurre con Ana. ¿Por qué ocurre ello? Y no como ocurre en Ana. Porque Ana regresa así contenta. ¿Y por qué algunos regresan con una cara, perdón, con una cara adusta, enojada? ¿Ya? ¿Por qué? Entonces, cuando nos dicen por qué, ya vamos a una pregunta ya crítico-valorativa, ¿no? Crítico-valorativa. Bien, entonces es eso, estimados y estimadas. Espero que hayamos entendido este nivel para pasar ya al texto. Maestro, por favor, ¿podría explicar por qué es compatible? Compatible quiere decir que se relaciona o está en el texto. Se relaciona con el texto. Incompatible es que no se relaciona con el texto. ¿Ya? Hemos aprendido los tipos de pregunta ¿ya? Es uno de los tipos de pregunta. Bien, espero que les haya gustado. A ver, ¿cuál sería una pregunta de extrapolación? Claro, la lectura es extensa. Estamos trabajando acá. Es una explicación didáctica, ¿no? Porque ahora vamos a leer los textos largos y allí es donde vamos a leer la información literal e inferencial. Ahora, como ya sabemos qué es inferencial, vamos a adentrarnos a lo inferencial. Nancy dice, ¿literal o explícito es igual? Efectivamente. Ya es una pregunta, en este caso, literal o explícita. ¿Ya?
Bien, una pregunta de criterio tiene que ver ya con el criterio que él asume en base al texto, ¿ya? ¿Crees tú que las personas que salen a trabajar deben regresar a casa con mucha fruición? O sea, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu criterio? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Sí? ¿Ya? Over. Bien. Entonces, dicho todo ello, vamos a pasar a ver si hacen una captura para que traten de jugar con los niños o les sirva como modelo. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Puedo borrar entonces? Bien, bien estimados. Correcto. Vamos entonces ahora sí a borrar lo que hemos hecho. Bien. Bien. Bien, ya he ampliado entonces. Ahora sí nos ponemos a leer. ¿Ya? Bien, vamos a determinar qué tipo de texto es y la característica. Bien, vamos entonces a leer. Hacemos la primera lectura. Los habitantes de Cubo del Vino consideraban que Vicente Holgado era tosudamente tonto. Pareciera ser un texto narrativo, ¿no? Esa es la lectura panorámica, rápido. La investigación de Vicente, sin embargo, no era apreciada en su localidad. Ya Vicente está considerando como personaje a Vicente. Como era un hombre muy atento a los detalles inusuales, advirtió que la persona compraba enciclopedias. Bien, vemos que es un texto largo, ¿ya? Su novia, horrorizada, lo abandonó cuando se enteró del motivo de su renuncia. Al fin, Vicente se enteró. Es un texto narrativo. Y muchas veces es necesario tener en cuenta también abajo, adaptado de Millás, Juan José, una vocación imposible. Ah, mira, si es vocación imposible, no necesariamente podría ser un texto narrativo, entonces hay que tener en cuenta. Bien, es una mirada rápida, ¿ya? Hay personajes donde se habla respecto a ellos. Bien, vamos ahora al análisis ya. Ya sabemos que analizar es ir por parte, unidad informativa por unidad informativa. Bien, empezamos entonces esta primera parte. Los habitantes de Cubo del Vino consideraban que Vicente Holgado era tosudamente tonto. Bien, bueno, los que sabemos que es tosudo, tosudo es terco. Tosudo es un testarudo. Ya, es un testarudo tonto. Entonces hay que entender que es tosudamente tonto para que uno ya conozca cuál es la característica de Vicente Holgado. O sea, era un terco, pero sin razón. Eso es lo que quiere decirnos. ¿Ya? Ahora, otro, los habitantes, ¿ya? Consideraban que Vicente era, y me parece que no era. ¿Se dan cuenta? Consideraban que era tosudamente tonto. Y creo que el autor quiere decirnos que no era tonto. ¿Ya? La gente opinaba de esa manera que no era tonto. Bien, eso cuando uno lee se da cuenta. Va más o menos haciendo esa interpretación. Pero Vicente no se daba cuenta de la percepción que sus conciudadanos tenían de él. Él desconocía entonces, no se daba cuenta, quiere decir que desconocía, quiere decir que desconocía. Bien, esto de acá consideraba, los habitantes consideraban ya como tosudamente, que era tosudamente tonto, ¿no? Era tosudamente tonto. Estamos ahora al siguiente. Desde pequeño mostraba una profunda concentración en temas totalmente inútiles. Miren, 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 miren. Tenía una habilidad excepcional, ¿ya?
en temas totalmente inútiles y desde pequeño. Y eso le parecía para el común de las personas, le parecía un tipo raro, ¿no? Pese a ello, a ello, logró acabar la escuela a base de conmover al profesorado con la bondad de su mirada. Entonces, ¿cuál era su mirada? ¿Cuál era la bondad de su mirada? ¿Cuál era la aptitud, la cualidad de su mirada? Es que él se concentraba en temas que para la gente no era significativo, ¿no? En cambio, él sí. A ver, pese a ello, logró acabar la escuela a base de conmover, a base. Mira, acá algo que hay que tener en cuenta también es esto de acá. Cuando dice a base de conmover, qué nos permite a nosotros deducir? ¿Alguien podría ayudarnos acá? Cuando dice a base de conmover, entonces, ¿cómo es que pasó o ascendió de grado Vicente Holgado? Y uno cuando está en el aula sabe, ¿no? O sea, ¿cómo es el que pasa cuando a base de conmover? ¿Cómo es el que a ver, qué tipo de alumno es? Vamos, por el chat. Por pena, a base de conmover, por lástima, ya, le tenían lástima. Base de conmover tristón. Ya, pero también tú te das cuenta cuando nuestro alumno, por ejemplo, es un extraordinario músico, sabes que eso es su talento, ¿no? Y entonces sabemos que tiene que pasar nada porque su talento está enfocado básicamente en el arte. Pero el profesor matemático como que muchas veces dice, bueno, él será pues una propuesta muy diferente en ese aspecto, ¿no? Entonces, él cautivaba con esa mirada tan perspicaz respecto a las cosas que eran, respecto a las cosas inútiles, ¿no? Ya, entonces, probablemente eso podría ser que les conmovía, ¿no? Les cautivaba. Bien, eso quiere decir que como que les convencía, les cautivaba, ¿no? Eso quiere decir que no era probablemente un alumno notable en los cursos importantes. A ver, ¿qué dice Jenny? Me gusta leerles. Hay personas que enfocan muchas de sus habilidades, olvidando su entorno. Claro, enfocan en algo que no es común en el colegio. Hemos leído, hemos leído un texto, ¿recuerdan ustedes? Muchas veces el profesor se enfoca en sus parámetros que él establece, pero no en las habilidades incluso extraordinarias de los estudiantes. Y si nosotros no estamos, por ejemplo, en onda con esas habilidades que parecen extraordinarias, muchas veces para la convención, para lo convencional, es totalmente fuera del proceso, ¿no? Educativo, ¿no? ¿Ya? Pero vemos en realidad alumnos de ese tipo. Ya, hay alumnos que están, pero tienen habilidades extraordinarias que la convención del proceso educativo no percibe, no sintoniza con ello, a pesar de que son alumnos extraordinarios, ¿ah? Bien, entonces, esa aptitud hizo que los profesores los aprueben. De adulto, fue testigo de cómo sus compañeros conseguían trabajo aquí y allá, mientras él permanecía ocioso. Ya, bien, acá ya se refiere a adulto. ¿Ya? Hay una situación, él permanecía ocioso de adulto. Pero dice acá, fue testigo cómo sus compañeros conseguían. O sea, él percibía, él era consciente, creo. Al menos así lo creía la gente. Pero en realidad, al menos así, a eso es, permanecía ocioso, es lo que creía la gente. Ya, es lo que creía la gente. Pero en realidad, Vicente se dedicaba a investigar cuestiones singulares, como la posible relación entre el efecto invernadero y el gas metano proveniente de las deposiciones de los dinosaurios. Ah, miren, miren, si estas cosas eran extraordinarias, son asuntos que solamente las personas excepcionales podrían, en este caso, enfocar su atención. Y eso era Vicente Holgado. Vicente Holgado, ¿no? Lo que lo ordinario, lo común, lo desechaba, lo descartaban a él, pero Vicente Holgado, en el fondo era un personaje extraordinario.
Se dedicaba a la investigación. Bien, bien, pero también hay que entender todo eso, todos esos detalles hay que entender. ¿Ya? Vicente se dedicaba a investigar cuestiones singulares, o sea, era un tipo excepcional. Lo que la formalidad del mundo era que estudiaban para trabajar, estaban mecanizados, ¿no? Y la educación estaba al servicio de ir, en este caso, generando personas ya que al salir, pues están preparados para el contexto, ¿no? Pero él no, él era la excepción. Él no estaba preparado para ese sistema mecanizado, no. Él tenía ya en este caso, una habilidad muy distinta, muy distinta a lo ordinario. Las investigaciones de Vicente, sin embargo, no eran apreciadas en su localidad. Claro, porque la gente era mediocre, la gente era ordinaria, era cursi, ¿no? Claro, que va a haber las cosas excepcionales. Yo bien lo ordinario, ¿no? Lo ordinario, lo simple. La gente no lo tomaba en serio. Claro, sigue hablando. ¿Qué va a tomar en serio si es la mediocridad? Sobre todo cuando intentaba conseguir o mantener un empleo. Sobre todo cuando intentaba conseguir o mantener un empleo. Claro, porque empleo para gente excepcional no hay. Hay empleo para cómo se ha ido evaluando. O sea, qué tipo de ser humano se ha ido educando, ¿no? Por ello, empezó a reflexionar sobre si sus ideas y su comportamiento, en efecto, lo hacían parecer un tonto. Mire, empezó a reflexionar. empezó a, empezó a reflexionar respecto a que sus ideas y su comportamiento, en efecto, lo hacían parecer un tonto. Ah, mire, ya está estudiando a la gente. Pensó que quizá debía tratar de ser como aquellas personas. Uy, nuestro personaje quiere ya unirse con la mediocridad para, para terminar aceptado a su edad. Tenían trabajos estables y que había empezado a casarse y a tener hijos, ¿no? Era el formato de la gente ordinaria, ¿no? Vicente entonces decidió emigrar a una gran ciudad. Bien, el destino lo llevó a una gran ciudad, donde no fuera conocido. No quería que nadie se entere de sus verdaderos intereses. No quería que nadie se entere de sus verdaderos intereses. Supuso que le bastaría con disimular. Así podría montarse una existencia igual a los de los otros, con un trabajo, una casa, una familia, en fin, con todo aquello que parece proporcionar felicidad. Entonces, ¿qué sucede acá? Sucede que se estaba dando cuenta que su vida extraordinaria no encajaba en el común de las personas, ¿no? Y entonces se dijo, voy a otra ciudad, pero voy a ir como son mis conciudadanos. Ya voy a tener la misma actitud, la forma corriente, la forma chabacana, para que de esa forma también yo encaje y pueda encontrar un proyecto de vida tal igual ocurre pues con mis congéneres, con mis coevos, ¿no? Siguiente. Al llegar a la gran ciudad, su primera misión fue alojarse en una pensión con una ventana hacia la calle. De allí, bueno, llegó a la calle, ¿ya? Perdón, es una pensión. Llegó a alojarse en una pensión, ya en la otra ciudad. Desde allí se dedicó a observar a la gente para luego minuciosamente reproducir su comportamiento. Se tenía que eh, encajar con las personas, pero primero tenía que estudiar cómo es que yo tengo que encajar con ellos, ¿no? O sea, con la mediocridad. En un cuadernito tomaba nota de las frases que oía que le parecían especialmente útiles. Después las replicaba frente al espejo procurando adoptar las actitudes que había visto en las personas que las utilizaban. Bien, estaba preparándose para formar parte de la sociedad. ¿Cómo era el lenguaje, el vocabulario? Al mes, Vicente consideró que estaba listo para buscar trabajo. Se puso el traje y la corbata guardados en el armario y salió a la calle. Luego de visitar un sinnúmero de empresas, una compañía dedicada a la venta de enciclopedias a domicilio decidió contar con él. Bien, encontró entonces un espacio laboral, la venta de enciclopedias. Por, su, por suerte,
encontró cierta comodidad en esta labor. Encontró cierta comodidad en esta labor. Si bien no hablaba de los temas que le interesaban, el trabajo le permitía lanzar discursos en público, que era algo que también disfrutaba hacer. Así pronto contó con ingresos estables. Bueno, se había acomodado el sistema laboral. Y lo que era más importante, tenía el aprecio de sus compañeros y jefes. Había logrado ya tener el aprecio y la valoración de la gente común. Como era un hombre muy atento a los detalles inusuales, advirtió que las personas compraban enciclopedias cuando podían imprimir en ellas una duradera carga de afecto. A ver, a ver, a ver. Como era un hombre muy atento a los detalles inusuales, ahí va siempre, creo que su habilidad va a ese punto. Advirtió que las personas compraban enciclopedias cuando pedían imprimir en ellas una duradera carga de afecto. Cuando dice imprimir no es una reproducción, imprimir es infundir una carga, una duradera carga de afecto. ¿Qué quiere decir? Que esos detalles inusuales que manifestaba ya desde su actitud intrínseca, ya por naturaleza tenía esa habilidad de ir a lo que las personas no veían, entonces la gente quedaba en realidad afectada, impactada. Había una carga de afecto, de cariño, que la gente quedaba cautivada ya respecto al personaje. Entonces se le ocurrió visitar domicilios en los que recientemente el hijo único había emigrado a otro país en busca de un futuro mejor. Entonces se dio cuenta que él ya tenía esa aptitud de llenar el vacío de las personas carentes de afecto. Entonces se fue a visitar en aquellos domicilios cuyo hijo había salido de casa, había migrado de casa. Entonces probablemente había una mamá o un papá con un vacío de afecto. Y entonces él llenaba ese vacío. Se presentaba allí como si no supiera nada y decía que llevaba el pedido del joven fulano de tal. Mire, buscó la estratagema para entrar a las casas, ¿no? ¿Ya? Los padres, compungidos, conmovidos, siempre recibían la enciclopedia pensando en que su primogénito le había olvidado. En poco tiempo le había olvidado. ¿Olvidado qué quiere decir? Olvidado quiere decir que el primogénito, o sea, el hijo que había migrado, había pedido el libro, pero justo había salido de viaje. Pero eso no ocurría, sino él había encontrado esa estrategia para llegar y vender, ¿no? En poco tiempo, Vicente Holgado llegó a ser el vendedor número 1 de su empresa. Ascendió y tuvo a su cargo un numeroso grupo de vendedores. Incluso empezó a salir con una chica que parecía estar muy enamorada de él y a la que nunca, en varios años de noviazgo, le confesó sus verdaderos intereses. Pese a todo esto, él se cansaría de la vida que estaba llevando. Se cansaría de la vida que estaba llevando, ya de encajar con la gente común. Se cansaría. Es cierto que empezó a ganar un eh, muy buen dinero que le alcanzaba hasta para ahorrar y que gozaba de la consideración de la empresa. Pero a él solo le apetecía sumergirse en las pesquisas a las que dedicaba toda su energía en cubo de vino. Pesquisas, yo tendría que saber qué es pesquisas. Bien, vamos, sinónimos. ¿Qué es pesquisas? A ver. Eso es, Jenny. Hay personas que enfocan muchas de sus habilidades olvidando su entorno. ¿Cómo que se distrae? Pero Jenny, eh, yo pienso que son personas excepcionales, ¿ah? A ver, vamos. A ver, es cierto que empezó a ganar un buen dinero, que le alcanzaba hasta para ahorrar y que gozaba de la consideración de la empresa, pero a él solo le apetecía sumergirse en las pesquisas, ya a las que dedicaba toda su energía en cubo del vino. Pesquisas. No, pesquisas, eso es Jenny. Pesquisas es investigaciones, averiguaciones. Era un hombre de investigación, era un hombre de averiguar. Bien, correcto, muchas gracias. Pasamos ahora, siguiente. Indagar, efectivamente, lo que hacía en cubo de vino. Por esta razón, tomó la decisión de dimitir. ¿Qué significa dimitir?
renunciar el cargo, que le estaba generando cierta comodidad. Su jefe no podía entenderlo y lo instó y lo motivó a darle una explicación. Con cierta ansiedad y malicioso placer, Vicente le dijo que era tonto, pero que lo había disimulado. Al principio su jefe no se lo creía, pero al ver que Vicente se enardecía explicando sus innumerables teorías, absorto y resignado, le dijo, es cierto, es usted verdaderamente tonto. Presente su renuncia y váyase de aquí ahora mismo. Al ver que Vicente se enardecía explicando sus innumerables... Mire, Vicente explicaba sus teorías absorto y resignado. Por eso era tonto. Pero en realidad, Vicente dijo que era tonto porque él porque eran sus curiosidades, sus pesquisas, ¿no? Pero miren, el jefe también reacciona y dice, ya, muy bien, sí, eso es una tontería. ¿Tontería? No, el jefe no le había entendido, porque el jefe era uno de los ordinarios más. Bien, su novia, horrorizada, lo abandonó cuando se enteró del motivo de su renuncia. Al fin, Vicente sintió que había recuperado su identidad. Había recuperado su identidad. A la semana siguiente viajó a su pueblo natal y compró una espaciosa casa de campo. Y verdaderamente feliz, se entregó al desarrollo de sus investigaciones. Algunas décadas más tarde, y ante los científicos más prestigiosos del momento, un geoquímico. Bien, nuestro gran Vicente era ¿quién? Era un geoquímico mundialmente reconocido, presentaría conclusiones semejantes. Perdón. Me he adelantado. Algunas décadas más tarde, y ante los científicos más prestigiosos del momento, un geoquímico mundialmente reconocido presentaría conclusiones semejantes a las que Vicente llegó en una de sus primeras investigaciones. Para aquel tiempo, un anciano Vicente prestaba poca atención a este tipo de noticias y concentraba su interés e imaginación en identificar la manera de registrar con exactitud la duración de las tormentas. La duración de las tormentas. Bien, Vicente no había logrado entonces la fama que sí había logrado este geoquímico mundialmente conocido. Pero ¿por qué logró la fama este geoquímico mundialmente conocido? Vamos, por el chat. ¿Por qué encontró la fama este geoquímico mundialmente reconocido? ¿Por qué? Por la investigación de Vicente. Efectivamente, por la investigación de Vicente. Es que hay científicos de ese tipo, es que hay muchos curiosos que no salen a la palestra, ya porque la gente los disminuye, porque la gente los reduce, ¿no? Y son excepciones en los pueblos, ya son excepciones en los villorrios, son excepciones en nuestras ciudades, ¿no? Y ellos terminan sepultados, terminan en el anonimato por el común de las personas, por la mediocridad de la sociedad. Terminan, terminan ya relegados. Y ya anciano, obviamente, no había de repente estructurado, en el texto podríamos decir que el enciclopedista es de tantos editores o de tantas comunidades científicas ordinarias que muchas veces le dan la espalda a una persona extraordinaria, ¿no? Y Vicente le dieron la espalda, ¿ya? Y entonces así ocurre, ¿ya? Como ocurre con grandes escritores. Recuerdan ustedes que em, Gabriel García Márquez, por ejemplo, no querían editar sus primeros libros, ¿no? Igual sucede, ¿no? Bien, por su conclusión, parecido a la de Vicente, efectivamente. Bien, ¿qué lección nos permite este texto? Es un texto narrativo, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cuál es la lección que nos permite, que nos ofrece este texto? A ver, vamos, todos. A ver, ¿cuál es la lección que hemos aprendido del texto narrativo? ¿Ya? Vamos, a ver, les escucho. Les leo. ¿A qué conclusión llegamos nosotros en base a la lectura desarrollada en el texto?
A ver, vamos. Conclusiones por el chat. A ver. Bien. Jenny dice que muchas veces entre gente normal no encaja la gente extraordinaria y que todos tenemos nuestras habilidades, solo nos falta explotar. Eh, mm, ya, explotar y los medios y los recursos, ¿no? Ya, y gente extraordinaria también como grupo para compartir las ideas, que debemos persistir en lograr nuestros sueños y no dejarnos influenciar por los demás, ¿correcto? Perseguir los sueños sin hacer caso a lo que dice la gente normal. Cumplir con lo que nos proponemos. Que Vicente era un investigador frustrado. Frustrado porque por la mediocridad imperante. Era muy dominante la mediocridad, Olivia, ¿verdad? Cumplir con nuestras metas, la felicidad es relativa, que debemos luchar por nuestros ideales hasta cumplir nuestra meta. Dice Lisbeth, el de ser sencillos, ya que él tenía otras habilidades y no lo entendía, ¿correcto? Cuando uno decide, lo logra bien. Vicente era un ser humano con habilidades diferentes, ¿correcto? Quiere ser que no dura para siempre. Y es perder el tiempo y para que al final siga siendo. Pero no, 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 Mariela. Él no es que él quería ser lo que no era, él sí era, sino que la gente no le entendía. ¿Ya? Siguiente. Que debemos ser perseverantes, correcto. Que debemos tener nuestra autoestima muy alta para persistir, claro, eso sí, terminó opacado al final, ¿no? Ya, nunca perder la identidad. No, pero su identidad era el ser investigador, Gina. Esa era su identidad. Y era feliz, ¿recuerdan ustedes? Ya construyó una casa y terminó feliz. Que debemos ser auténticos y mostrarnos tal como somos, ¿verdad? Que debemos ser auténticos, perdón, inclinarnos por lo que nos proponemos. Correcto, bien, excelente. Muchas gracias. Ahora vamos a las preguntas. Arrancamos con las preguntas, amigos. Bien, ahora sí nos vamos a las preguntas. Gracias por sus respuestas y por esa manera de interactuar. Bien, vamos. Ahora, las preguntas. Según el texto, ¿en qué consistía la verdadera felicidad para Vicente Holgado? Vamos a ver las respuestas. La B, por allí la B, es tener un trabajo, una casa y una familia. ¿Su verdadera felicidad era eso? ¿No? Es dedicarse plenamente a sus propias investigaciones. En cambiar opinión que sus conciudadanos tenían sobre él. Cambiar, no, ¿verdad? La respuesta es la B. Correcto, amigos. Bien. La respuesta entonces viene a ser la B. Es esta de acá. ¿Cómo hago? A ver. Esa es la respuesta, la B. Bien, correcto. Excelente. Vamos ahora al número 2. En el primer párrafo del texto se ha usado la palabra tosudamente de la siguiente manera. Los habitantes de Cubo del Vino consideraban que Vicente Holgado era tosudamente tonto. ¿Cuál de las siguientes palabras tiene el mismo sentido que tosudamente en el fragmento anterior? Vamos.
era tosudamente tonto, consideraban que Vicente Holgado era tosudamente tonto. No puede ser cuidadosamente tonto o no puede ser arbitrariamente tonto, ¿no? Sino que era irremediablemente tonto. O sea, tosudamente que es terco, irremediable. Entonces la respuesta sería la alternativa A. Excelente, amigos. La respuesta viene a ser la A. ¿Ya? Bien. Y hemos aprendido muchos ejercicios respecto a este tipo de pregunta. Son preguntas de traducción, ¿verdad? Son preguntas de traducción. Pasamos ahora al número 3. También desarrollamos este tipo de preguntas. ¿Cuál de las siguientes secuencias de hechos se ajusta a un orden cronológico de la historia? A ver, se ajusta a un orden cronológico de la historia. O sea, ¿cuál es la secuencia de acciones que se va dando ya en en el proceso narrativo? Bien, correcto, Mariela. Bien, vamos. A ver, vamos. Bien, está entre la A y la B, ¿no? La mayoría. A ver, veamos la A. Vicente se alojó en una pensión con una ventana hacia la calle. Bien, eso está en el texto. Cuando ya sale de su ciudad, llega a alojarse en una pensión. Ya. Vicente ganó suficiente dinero como para ahorrar. Eso es después. Vicente ascendió en la empresa dedicada a la venta de enciclopedias. Bien, esto es antes. Por esto no sería la respuesta, porque esto es antes del segundo, ¿verdad? Bien, siguiente. Vicente empezó a salir con una chica que parecía estar muy enamorada de él. Claro, eso es porque ya empezó a ganar dinero y ascendió en la empresa. Vicente le explicó a su jefe por qué decidió renunciar. Esa es la otra idea, tiene secuencia. Vicente compró una casa de campo en Cubo del Vino. Correcto, eso también está en el texto. Entonces, estimados, la B sería la respuesta por el momento. Vicente dedicó su tiempo a observar a la gente para imitarla. Eso es cuando llega al alojamiento. Vicente emigró a una ciudad donde nadie lo conocía. Ah, no. Primero emigró, ¿verdad? Primero emigró. Entonces no puede ser la C. Sería entonces la respuesta la B. Ya, la respuesta sería la B. Correcto. Bien, 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 bien. No, Adelita, ya sabes por qué no es la C, ¿ah? Ya, Melba, correcto. Bien, esa es la secuencia narrativa, ¿no? Bien. Excelente. Vamos ahora al número 4. ¿Cuál es el rasgo de personalidad de Vicente Holgado que sobresale a lo largo del texto? Ansioso, distraído, es ingenioso. A ver, vamos. Bien, excelente. Ansioso es relativo, ¿ya? Porque su ansiedad se dio cuando ve que sus congéneres, sus coetáneos, perdón, ya tenían hijos, ya tenían familia, ¿no? Ya tenían trabajo, ya, pero eso es relativo. Dice a lo largo del texto, era ingenioso, ¿no? La respuesta sería la C. Bien, correcto. 5. Vamos, el número 5. A partir de la acción de Vicente Holgado, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Verdadera quiere decir congruente. Congruente. A ver, coherente, ¿no? Se relaciona. Quiere decir que dos son
no son verdaderas, son falsas. Y una de ellas es verdadera. A ver. Bien, bien. Entonces, a partir de las acciones de Vicente Holgado, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Bien, es inferencia, también es congruencia. A ver, Vicente Holgado consiguió obtener un trabajo estable en su ciudad natal. Es contradictorio. No encontró trabajo estable. Tuvo que partir a otra ciudad. No encontraba trabajo en su ciudad. Vicente Holgado desarrolló investigaciones sin relevancia dentro del campo científico. Falso, con relevancia. Tanto es así que otro científico ya hizo lo que él ya había realizado. Vicente Holgado ocultó sus verdaderos intereses para lograr la aceptación de de las personas. Sí, eso es cierto. Ocultó ya su verdadera identidad, su verdadero interés para ser aceptado por las personas. La respuesta sería la C. Bien, correcto. La C sería la respuesta. Pasamos ahora al siguiente. A ver, vamos. Acá. Número 6. A ver, vamos. La A, la C, la A. En el primer párrafo del texto se ha usado la palabra ocioso, entre comillas, de la siguiente manera. De adulto, fue testigo de cómo sus compañeros conseguían trabajo aquí y allá, mientras él permanecía ocioso. Al menos así lo creía la gente. Pero en realidad, Vicente se dedicaba a investigar cuestiones singulares. Permanecía ocioso. Bien, ¿con qué intención el autor pone entre comillas la palabra ocioso? Resaltar que era equivocada la percepción que se tenía sobre las actividades que realizaba Vicente Holgado. Efectivamente, ¿no? O sea, esa comilla indica, ese entre comillas, indica
esa percepción ya equivocada que se tenía respecto a Vicente. Cuestionar la falta de interés de Vicente Holgado para encontrar un empleo. No era falta de interés, ¿no? Ya, no era falta de interés, sino que él enfocaba sus virtudes, sus habilidades a situaciones donde no era del común, de común aceptación. Enfatizar que Vicente Holgado se rehusaba a mostrar su verdadera personalidad frente a sus conciudadanos. Enfatizar que Vicente Holgado se rehusaba a mostrar su verdadera personalidad frente a sus conciudadanos. No se rehusaba, él era tal cual, sino que era incomprendido. Por lo tanto, la respuesta sería la A. La respuesta entonces sería la A, estimados y estimadas. ¿Ya? Bien. Vamos ahora con el siguiente texto. ¿Ya? Vamos con el siguiente texto. Bien, sí, excelente, chévere. Vamos ahora entonces al texto número 2. Bueno, hemos leído un texto narrativo. Creo esto de acá es un texto argumentativo. ¿Ya? Bien. Durante más de 2 décadas he sido profesor en varias instituciones de educación básica y superior. ¿Ya? Este dato es muy importante. Quiere decir que es una persona ya con experiencia y que tiene experiencias de haber enseñado en superior y que también tiene experiencias de haber enseñado en instituciones básicas. Bien, he sido, este dato también es muy importante cuando dice he sido, ¿ya? Cuando dice he sido, quiere decir que ya no es, ¿ya? Ese dato también es muy importante. Dice he sido, quiere decir que ya no es. En las aulas empecé con pizarrón y tiza. Luego empecé. Luego pasé de la transparencia a un proyector multimedia, después de una voluminosa tele y las películas de VHS a los videos de YouTube. Pero hacia mediados de marzo de 2020 desaparecieron las aulas y los docentes debimos reinventarnos. Como casi todos los oficios, el de la educación cambió con la llegada de la pandemia y las clases y evaluaciones se realizaron a distancia. Ante esto, es válido preguntarse si los cambios producidos por la emergencia sanitaria deben mantenerse con el paso del tiempo. Bien, cambió con la llegada de la pandemia, ya, y las clases y evaluaciones se realizaron a distancia. Bien, las clases se realizaron a distancia. Ante esto es muy importante. Pues quiere decir que ante esta situación dada en la pandemia, es válido preguntarse, ya, si los cambios producidos en la emergencia sanitaria deberían mantenerse con el paso del tiempo. ¿Se deben mantener o no se deben mantener? Hay autoridades educativas, sobre todo de instituciones privadas, que preferirían que sigamos en una modalidad exclusivamente virtual, sin utilizar aulas, sin el pago de servicios básicos, ni seguridad, sin espacios compartidos. Por otro lado, ya, esto es solo las instituciones. Sobre todo, hay autoridades educativas. ¿Eso qué quiere decir? Que también hay autoridades ya educativas de instituciones estatales. Sí, cuando dice sobre todo, ya, este sobre todo en realidad nos debe llevar a reflexionar que no solamente son instituciones privadas, pero la mayoría son de las instituciones privadas. Eso sí, ya, bien. Porque allí manifiesta cuáles son esas situaciones. Por otro lado, hay docentes de la vieja guardia que anhelan volver a la clase presencial y al pizarrón de antes. Yo pienso que ambas opciones son inconvenientes. Ambas. El salir, el regresar o solo virtual para el autor es inconveniente. En la transformación de la educación de 2020, perdimos y ganamos. Perdimos y ganamos. Se pone un punto neutral. Y es hora de asimilar esto para aprender y enseñar mejor. Y es hora de asimilar esto para aprender y enseñar mejor. Hay que asimilar.
sea, hemos perdido, pero hemos ganado. Entonces hay que asimilar lo ganado. Dentro de lo que perdimos se encuentra la desaparición de los momentos para compartir entre los estudiantes y los docentes. Entonces, ¿qué es lo que hemos perdido? Lo que hemos perdido es ¿qué cosa? Es compartir, compartir, es compartir. Como menciona la profesora norteamericana Karen Starr, los espacios universitarios, por ejemplo, nunca garantizaron la igualdad entre estudiantes de distinta realidad socioeconómica. Nunca garantizaron la igualdad. O sea, como que la desigualdad continuó. La igualdad entre estudiantes de distinta realidad socioeconómica en Estados Unidos. Pero sí crearon un ambiente propicio en que la enseñanza mediante las mismas herramientas favorecía que los estudiantes de disímil procedencia imaginen que es posible el desarrollo o transformación de sus lugares de origen. Ah, miren, pero sí, el hecho, esa disparidad sí favorecía. ¿Favorecía en qué aspecto? Favorecía eh, mm, en que se tenía que buscar el desarrollo o la transformación de aquellos que carecían, de aquel grupo carente, ¿no? De aquel entorno carente. Eso como que ingresabas en un aula, veías a la gente pudiente y entonces uno que como que percibía que ese tipo de situaciones o vida carecía, se carecían. Entonces, como que permitía buscar parámetros o buscar paradigmas que desde su realidad de pobre no podía ver. Por otro lado, las salas de estudio, las bibliotecas, los patios, los equipos, los software o los laboratorios contribuyen a que los estudiantes tengan similares condiciones para aprender antes de la pandemia, para aprender. Entonces, son medios que favorecen que las personas compartan en similares condiciones. Sin embargo, en la parte superior no se olvide que nos ha dicho que el cambio, la diferencia social no ha acabado, no ha terminado. ¿Ya? Bien. Bien. Vamos ahora, siguiente, colegas. Dice acá, antes de la pandemia, en las amplias mesas de madera o en las carpetas de los salones, se creaba un clima saludable para el estudio. Bien, entonces, em, eso quiere decir que el lado de la interrelación social sí termina favorecida, ¿no? Cuando estos espacios nos permiten a nosotros desarrollarnos como sociedad, como seres gregarios. Sin embargo, con el confinamiento en casa, cuando ya llega la pandemia, para muchos estudiar se convertía en una actividad especialmente dura y perjudicial. Ya, ahí está lo. Bien, entonces nos ha hablado respecto a las ventajas, respecto a ya a la oportunidad que nos permite el hecho de que sea presencial. Según expertos en educación y psicología, las dificultades de las poblaciones de sectores más vulnerables para estudiar fuera del aula producen angustia, estrés, retrasos y deterioro en el rendimiento en todos los niveles. Entonces, el rendimiento en todos los niveles y las consecuencias se da especialmente en la población de sectores vulnerables, o sea, en sectores pobres, ¿no? ¿Ya? Entonces, la consecuencia, la peor consecuencia, las van a padecer las poblaciones de sectores vulnerables. Al estar obligados a quedarse en casa, unos tienen silencio y otros ruido constante. Algunos comparten habitaciones con sus hermanos y la usan también como espacio de estudio. Algunos tienen mejor conexión a Internet y otros deben compartir sus computadoras. Incluso hay quienes han tenido que dejar de estudiar para trabajar y ayudar a sus familias. Por ello, volver a las aulas se convierte en una medida imperativa. Y notamos, me parece que el autor sí está de acuerdo con la educación presencial, ¿no? Porque son sitios en los que, aunque no se consiga borrar las diferencias sociales, las condiciones de estudio son más igualitarias entre los estudiantes.
Entonces, las condiciones ya de estudio ya son más igualitarias en un espacio donde todavía impera la diferencia de clases sociales, pero al menos en el aula uno encuentra esa paridad, esa homogeneidad. Pese a ello, es indudable que la educación a distancia trajo algunos efectos favorables. Uno de estos es que la lejanía puede acercarnos a nuestros estudiantes. En mi experiencia, muchos estudiantes se sienten con mayor libertad para hablar, mayor libertad para hablar. Las ventajas de la educación a distancia. Por ejemplo, en una clase virtual con 38 estudiantes de primer año de periodismo, sobre qué rasgo debe tener un buen reportero, mis estudiantes empezaron a escribir en el chat del aula virtual los nombres de los periodistas que admiran, como Bob Wong, Carl Barton o Raquel Correa. De pronto, un estudiante escribió el nombre de un personaje de un programa infantil de Chile, 31 minutos, y comentó que de niño quiso ser periodista gracias a este personaje, que implicaba por qué los pueblos se quedan sin agua. Ah, miren. Entonces, miren, mayor libertad para hablar, el efecto que genera la educación a distancia. O sea, mayor libertad para hablar. Mm, Y comentó que de niño quiso ser periodista gracias. Este personaje humorístico cubría temas que otros medios latinoamericanos de entonces no abordaban. Si la sesión hubiera sido presencial, considero que difícilmente un estudiante se atrevería a compartir que su referente de periodismo es un muñeco de trapo. ¿Ah? Entonces, como que la virtualidad nos permite también reflejar la idea, manifestar, ser más accesible, ¿ya? Y manifestar o demostrar, ya en este caso, su interioridad, ¿no? Bien, siguiente. En este sentido, considero que en el progresivo regreso a las aulas debemos conservar lo que hemos ganado trabajando en el entorno digital en el que los estudiantes de esta generación se sienten como peces en el agua. Aunque no se puede afirmar que los estudiantes perciben que su comodidad en redes se traspasa a sus labores educativas, la modalidad virtual favorece que sigan su propio ritmo y, por ejemplo, accedan a las sesiones virtuales grabadas cuando lo necesitan. Entonces, como que nuestro autor está a favor, es partidario, es adepto a que se aproveche estos dos espacios, ¿no? Es decir, la virtualidad incrementa la posibilidad de que los estudiantes autorregulen sus procesos de aprendizaje y junto con la ganancia digital tenemos que revalorar lo presencial, los aspectos intransferibles de encontrarnos en un mismo lugar para conocernos mejor y aprender juntos, maridándonos a las caras. Mari, mirándonos, perdón, maridando, también hay ese término, mirándonos a las caras. Bien, vemos que es un artículo de opinión, ¿no? Publicado en el portal del diario eh, no, York Times, recuperado el 15 de agosto de 2020, en plena pandemia, ¿no? Bien, número 7. Empezamos ahora sí, el número 7. Según el autor del texto, ¿cuál de las siguientes ventajas es ofrecida exclusivamente por una modalidad educativa presencial? Está interesante. Hay una ventaja, ¿no? Vamos, a ver, vamos, sus respuestas. A ver, sus respuestas. Ya hay 5 respuestas. Vemos que van a la A, la mayoría va por la A, algunos la B, como María. Ya, según el autor del texto, ¿cuál de las siguientes ventajas es ofrecida exclusivamente por una modalidad educativa presencial? Dice exclusivamente. Entonces, eso muchas veces hay que ir al texto, ¿ah? Cuando dice exclusivamente, quiere decir que tenemos que leer y estar al tanto de cuál es esa exclusividad.
Eso también es muy interesante, muy importante. A ver, está entre la A, la B, la A y la B, la A y la B. Bien, a ver, vamos. Ayuda a crecer condiciones de estudios similares para estudiantes de distintas procedencias. Efectivamente, es este de acá. Condiciones de estudios similares. Bien, B. Contribuye a que los estudiantes se expresen con mayor libertad durante las clases. No, 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 no. Cuando dice modalidad presencial, los estudiantes se expresen, contribuye a que los estudiantes se expresen. Eso es falso. Incrementa la posibilidad de que los estudiantes autorregulen su aprendizaje. No, 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 no. La autorregulación se da cuando están detrás de una computadora comunicándose, ¿no? Bien, entonces, estimados y estimadas, la respuesta viene a ser la A y han dado ustedes con la respuesta. Vamos ahora al número 8. ¿Cuál de las siguientes ideas es sostenida por la profesora norteamericana Karen Stroud? Vamos, ¿qué decía ella? Hablaba, creo, esto de las clases sociales, ¿no? ¿Cuál de las siguientes ideas es sostenida por la profesora norteamericana? Bien, vemos que la mayoría está considerando el número 8, la la B, la A, la B, la B, la B, la B, la B, la A, la A, la A, la B. ¿Cuál de las siguientes ideas es sostenida por la profesora norteamericana Karen Dow? El retorno a una modalidad educativa totalmente presencial es una medida urgente. No, 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 no. No habla de urgencia ella. Ya, entonces no puede ser esta la respuesta. Ya, por esto de acá, es una medida urgente. No, eso es falso. Las aulas permiten que los estudiantes de diversas condiciones, ahí está, diversas condiciones sociales, imaginen que es posible el desarrollo de sus lugares de origen. O sea, pueden proceder de diversos lugares, pero encuentran la igualdad en el aula. ¿Estamos? ¿Ya? Pueden proceder de diversas condiciones sociales, pero encuentran igualdad. ¿Ya? Posible desarrollo de su lugar de origen. Bien, podría ser la B. La emergencia sanitaria provocó que desaparezcan los momentos para que estudiantes y docentes compartan un mismo espacio físico. No, eso no es una posición nueva que nos regala. Por lo tanto, la respuesta viene a ser la B. La respuesta viene a ser la B. Siguiente, pasamos al número 9. Número 9, 999. En el segundo párrafo del texto se ha usado la palabra inconveniente. Ah, ya nos vienen con preguntas de traducción, ¿verdad? De la siguiente manera. Hay autoridades educativas que preferirían que sigamos en una modalidad exclusivamente virtual. Por otro lado, hay docentes de la vieja guardia que anhelaban volver a la clase presencial y al pizarrón de antes. Yo pienso que ambas opciones son inconvenientes. Inconvenientes. ¿Cuál es el sentido de inconvenientes en el fragmento anterior? Vamos, escuchamos. Inconvenientes. Yo pienso que ambas opciones son, o sea, ambas ideas manifestadas son 9, entonces la respuesta sería la C, contradictorias. No, no son inconvenientes, no dice inconvenientes, quiere decir que no son contradictorias. Inconveniente quiere decir que no convienen. O sea, si no convienen, son equivocadas. Incómodas no, sino son equivocadas, o sea, son desacertadas. Correcto, claro, Celia, claro, Yuli, correcto. La respuesta sería entonces la B. Son desacertadas ambas. Rechaza, cuestiona ambas. Objeta a ambas. ¿Ya? Bien. Pasamos ahora al número 10, penúltimo, ya para, no, antepenúltimo, ya para irnos. El autor menciona que durante una de sus clases un estudiante comentó que tenía como referente de periodismo a un personaje de un programa infantil. ¿Recuerdan ustedes que, no? Cuando hace referencia que en aula presencialmente ni siquiera hablaba, pero a través del chat, ¿no? Al menos manifestó de quién era a ver, ¿quién? Su émulo, ¿no?
¿Con qué intención el autor hace referencia a este hecho? ¿Con qué intención utiliza este argumento? Y es la C. 10 la C. A ver. Evidenciar que la virtualidad favorece que algunos estudiantes sientan mayor confianza para compartir su experiencia. Correcto. Esta es la respuesta potente. ¿Ah? Dejar en claro que los estudiantes familiarizados con el entorno digital cuenten con una gran diversidad de referencias. No, no, no. Dejar en claro que los estudiantes familiarizados con el entorno digital cuentan con una gran diversidad de referentes. No, entorno digital y referentes. No puede ser, ¿no? Cuestionar que durante las sesiones virtuales muchos estudiantes se burlen de las ideas de sus compañeros. No, la respuesta sería la C. Correcto, amigos. La respuestita viene a ser la C. Bien, vamos ahora al número 11. A partir de la información sobre los estudiantes y las clases virtuales, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Quiere decir que son dos son falsas, ¿no? A ver, vamos, el número 11. A ver, ¿qué marcan ustedes como respuesta? A ver, ¿son verdaderas? ¿Los estudiantes sienten la misma comodidad en las clases virtuales que cuando utilizan sus redes sociales? La misma comodidad en las clases virtuales que cuando utilizan sus redes sociales. No está comparando ya, no tiene nada que ver la A con redes sociales, ¿ah? No puede ser la A, ¿no? Si marcamos la A, no, estaría mal. Los estudiantes pueden acceder a las sesiones grabadas de sus clases virtuales las veces que crean necesarias. Correcto, la respuesta por el momento sería la B, ¿no? Los estudiantes aprenden mejor mediante los foros virtuales. ¿Aprende mejor? No, no, no. En donde pueden ofrecer sus opiniones con libertad, en los foros. Bien, habla de los foros, ¿no? ¿Cierto? Sí. Ya. Estudiantes aprenden mejores. Esta de acá ya es demasiado, muy, ya se va a la opinión, ¿no? Entonces la respuesta sería la B. Terminamos con el número 12. ¿De qué trata el texto principalmente? ¿De qué trata el texto principalmente? Número 12. ¿De qué trata principalmente el texto? A ver, es pregunta de jerarquía textual, ¿no? A ver, ¿de las consecuencias de la pandemia en estudiantes que viven en condiciones de vulnerabilidad? No, principalmente ver la consecuencia, en qué se ha afectado. No. ¿Del desinterés de algunas autoridades educativas para favorecer el regreso a las clases presenciales? ¿Del desinterés de algunas autoridades educativas para... No, no, centralmente el desinterés, no. De la necesidad de reconocer los beneficios para el aprendizaje de las modalidades tanto presencial y virtual. Uy, sencillín. La respuesta viene a ser la C. Muy bien. Veo que la mayoría ha acertado, ¿no? Y veo que en realidad los colegas ya estamos dando con la respuesta adecuada y correcta, ¿no? Bien, respuesta del número 11 es la B. Bien, creo que hemos terminado. Hemos terminado muy tarde, me van a disculpar. No, exacto. Hemos terminado a las 9:30 exacto. Bien, estimados y estimadas, ha sido un gusto, un placer, una fruición especial, siempre haber estado con ustedes y haber trabajado los dos textos del examen de nombramiento, ¿no? Bien, nos estamos entrenando, nos estamos ejercitando ya. A ver, por ahí hay alguien que dice lo siguiente. Un poco difícil, pero interesante, gracias. Bueno, sí, me parece muy interesante los contenidos, ¿ah? ¿Ya? Pero no está tan complicado, ¿ah? Solo que hay que leer con mucho detenimiento, ¿ya? Con mucho detenimiento, ¿ya? Solo que hay que leer con mucho detenimiento. Amigos y amigas, ha sido un gusto, un placer haber estado con ustedes. Entonces nos reencontramos en otra sesión. Muy bien, nos vemos, cuídense. Muy buenas noches con todos ustedes y bendiciones también de igual manera a cada uno de ustedes donde esté.